Y para este nuevo video vamos a hacer la propuesta del armado de un equipo que tenemos que ver con mucha seriedad. Dado que los presupuestos pasados nos hemos enfocado en lo mejor de lo mejor por equipos de gama alta y de la generación actual. Sin embargo, eso no quiere decir que la única manera de tener alta productividad es con un equipo con ese coste. También existen alternativas mucho más económicas que también son de alta productividad. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver este presupuesto. Monta tu PC Ryzen 7 de alta productividad con un presupuesto de $1,100. Un equipo de alta productividad que nos ofrece la gama media del 2020. Porque yo sé que tú quieres un PC de alta productividad, pero es posible que no tengas el presupuesto para ir por la gama más alta de esta generación. Pero tampoco quieres un equipo tan ajustado, que tenga la posibilidad de mejorar, pero que ya de inicio sea un excelente equipo que te sirva para todo. Que no le cueste la multitarea y que sientas que por un largo tiempo no necesites cambiarlo. Pues este equipo que tengo en mente para este armado es perfecto para ti. Es por eso que cuidadosamente se han seleccionado las piezas necesarias para su mayor rendimiento ahora, teniendo también la posibilidad de hacerlo mucho más rendidor a futuro con solo agregarle dos piezas más que te mencionaremos en su momento. Pero ahora sí, vamos a la acción. Ahora que ya sabemos para qué queremos este equipo, comencemos con las piezas de nuestro armado. La pieza principal de este armado será el procesador, que será el AMD Ryzen 7 5800X. El procesador AMD Ryzen 7 5800X es una excelente opción para aquellos que buscan un procesador de alto rendimiento para juegos y aplicaciones de productividad. Es por eso que será la base principal de nuestro armado, con 8 núcleos y 16 hilos. Este procesador es capaz de manejar tareas intensivas de manera eficiente y rápida. Además, su frecuencia turbo de hasta 4.7 GHz lo hacen ideal para juegos y aplicaciones que requieren un alto rendimiento. En pantalla te voy a dejar por supuesto las características técnicas de este procesador, un procesador de 2020 que es perfecto para este 2023. El precio aproximado del AMD Ryzen 7 5800X es de $204 o 231 euros. Es importante recordarte que todos los links con los precios actualizados de todos estos productos estarán en la descripción para que puedas ver el precio actual que tiene en este momento este producto, para que por supuesto lo tengas muy presente a la hora de comprar. Volviendo al procesador, sin duda es excelente para las altas exigencias, pero tiene un detalle que también tiende a calentarse. Es por eso que necesitamos el siguiente disipador. Para este caso no vamos a apostar por una refrigeración líquida, sino por una de torre, que será el Thermalin Peerless Assassin 120CE. Así que si estabas pensando en una refrigeración líquida, te digo que no. En lo particular, solo recomiendo una refrigeración líquida cuando una de aire ya no es suficiente. Lo que queremos es mantener las temperaturas de Ryzen 7 5800X a raya, pero gastando lo mínimo posible. Eso incluye que el mantenimiento sea fácil a futuro sin tener que gastar dinero. Y este disipador es uno de esos productos súper económicos que poco escucharás. Con 6 tubos de calor y un doble ventilador de 120 milímetros, este enfriador es capaz de mantener este procesador a temperaturas bajas incluso bajo cargas pesadas. Además, su tecnología AGHP lo hace ideal para aquellos que buscan un enfriador silencioso y eficiente. En pantalla te voy a dejar un poco más de las características de este enfriador de aire para que los puedas ver a detalle. Y decimos que es una excelente opción es por su precio, porque el Thermalin Peerless Assassin 120CE tiene un precio aproximado de $38 o 53 euros. Así que si incluimos la disipación sería un total de $242 para tener este procesador y enfriarlo de forma calidad-precio. Ahora veamos cuál sería la placa elegida para este montaje, que sería nada más y nada menos que la placa Asus Prime B550 Plus. Es una placa completamente eficiente para alimentar de forma correcta nuestro procesador. Además tiene un diseño resistente y duradero que puede soportar el uso intensivo, con una gran cantidad de puertos USB, dos conectores M.2 y varios slots PCI Express que nos permitirán a futuro adherirle otros complementos útiles. En resumen, perfecta para este armado. Por supuesto, en pantalla te voy a dejar todas las características técnicas de esta placa de video para que lo puedas ver tú mismo y puedas ver de qué estamos hablando. También el precio aproximado de esta Asus Prime B550 Plus es de $132 o 134 euros. Ya con esto llevaríamos 374 euros y justamente elegimos el chipset B550 para no limitar el siguiente componente, que sería la tarjeta de video, para este caso la Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC de 12 GB. Esta es una tarjeta gráfica de alta calidad que cuenta con una interfaz de memoria de 192 bits, con 12 GB de memoria GDDR6 y un sistema de enfriamiento WinForce de 3 ventiladores de giro alterno. También
también RGB Fusion 2.0. Con esta tarjeta podemos jugar a 1080p a cualquier juego en alta calidad y con buena tasa de FPS. Incluso muchos juegos con resolución 1440p en alta calidad. También esta tarjeta es capaz de manejar tareas de edición de video y diseño gráfico con facilidad, lo cual la hace perfecta como una opción inicial en el mundo de la productividad. Además, es vital que contemos con una tarjeta de video dado que nuestro procesador elegido no posee gráficos integrados. También tanto la placa como el procesador son compatibles con el PCI Express 4.0, lo que nos asegura que esta gráfica con esta combinación no tendrá ningún tipo de cuello de botella. En pantalla te voy a dejar todas las características técnicas de esta placa de video para que puedas ver que es una tarjeta justa pero rendidora. Por supuesto, el precio aproximado de esta 3060 de 12 GB es de $389 o 424 euros. Y por supuesto, yo sé que quieres ver algunas pruebas de rendimiento de esta combinación de CPU y gráfica, que son las pruebas que te voy a dejar a continuación. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Con esta tarjeta llevaríamos $763 de nuestro presupuesto y ahora veremos cuáles son las memorias elegidas para este armado, que sería la RAM de Keystone Fury Beast, el kit RGB de 32 GB a 3200 MHz de DR4 CL16. Esta es una excelente opción para aquellos que buscan una memoria RAM de alta velocidad y gran capacidad, con una velocidad de memoria de reloj de 3200 MHz y una latencia CAS de 16. Esta memoria es ideal para juegos y aplicaciones de alta demanda. Es por eso que para este armado en particular solo ocuparemos un pack de estas memorias, dejando la libertad de a futuro poder comprar otros si queremos estar más holgados en nuestros programas de productividad. Por eso en pantalla te voy a dejar de nuevo las características de estas memorias RAM, así como su precio aproximado, que sería de $82 o 97 euros. Y con esto llevaríamos $845 y ya nuestro PC tiene forma. Veamos cuál sería el almacenamiento adecuado. Y para este caso elegimos el Western Digital Black SSD SN770 de 1 TB. Esta unidad SSD cuenta con velocidades de lectura de hasta 5150 MB, lo cual nos da una gran versatilidad tanto en juegos como en programas de edición y productividad que se benefician de estas velocidades de lectura. Además que 1 TB es más que suficiente para el sistema operativo, las aplicaciones y juegos, además de varios proyectos de trabajo que tengamos en el momento. Sin embargo, nos queda la posibilidad de agregar un disco duro tradicional para tenerlo como almacenamiento masivo a futuro. En pantalla te voy a dejar las características técnicas de este Western Digital Black, así como su precio aproximado, que sería de $59 o 85 euros. Ya teniendo todos estos componentes, veamos cuál sería la fuente perfecta para acompañar de forma efectiva este armado que hasta ahora nos da $904, que sería la fuente Cooler Master Semi Fanless de 650 vatios 80 Plus. Esta es una fuente semi modular con certificación 80 Plus bronce, muy confiable y con la capacidad de alimentar todos nuestros componentes de forma eficiente. Posee en su ventilador un rodamiento LDB a prueba de polvo, lo cual nos dará un tiempo de uso prolongado mayor a cualquier otra fuente antes de necesitar hacer cualquier mantenimiento, y sus 650 vatios son más que perfectos para alimentar nuestra tarjeta gráfica y procesador, dándonos un margen suficiente si queremos experimentar el overclocking. En pantalla te voy a dejar por supuesto las características de esta fuente de poder de Cooler Master, la cual también tiene un precio aproximado de $86 o 76 euros.
Bueno, ya estamos aquí con todos los componentes para este armado, que hasta ahora lleva $990. Solo nos faltaría el case perfecto para este armado, el cual sería el Corsair 4000D Airflow. Al igual que su hermano mayor, este es un chasis ATX semitorre distintivo, optimizado para poder disponer de un elevado caudal de aire, con una sencilla gestión de cableado y dos ventiladores Corsair de 120 milímetros incluidos para que la refrigeración sea excepcional. Tiene todo el espacio suficiente para todas las piezas de este armado y más, por lo cual es 100% seguro que lo conservarás a lo largo del tiempo con futuras generaciones. Por supuesto, en pantalla te voy a dejar todas las características técnicas de este case para que puedas ver a detalle cuáles son sus capacidades. Y por supuesto, el precio aproximado del Corsair 4000D Airflow es de $94 o 128 euros. Y de esta manera armamos un PC que nos va a servir para iniciar en el mundo de la alta productividad y la creación de contenido con un aproximado de $1084. Un PC que tiene uno de los mejores rendimientos para este presupuesto, sumamente balanceado. Solo queda comprar las piezas para que lo armes tú mismo. Nuevamente te doy las gracias por permitirme poderte traer este presupuesto, pero porfa no lo dejes aquí. Si te gustó, déjame tu pulgar arriba, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te recomiende todo el contenido que tengo pensado para ti. Por último, te invito a ver este video que estoy seguro al 100% que también te puede interesar. Así que sin más que decir, nos vemos allí. Chao.